Nunca fui una persona supersticiosa. En casa no teníamos santos, ni amuletos, ni creencias raras. Mi vida era sencilla, ordenada. Vivía solo desde hacía unos años, en una pequeña casa que me dejó mi abuela en herencia. Un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan por la mañana y las noches suelen ser silenciosas. Nada fuera de lo común. Hasta que todo empezó a cambiar. No puedo decir con exactitud cuándo comenzó. Tal vez fue una acumulación de cosas pequeñas, insignificantes a simple vista, pero que ahora, al recordarlas en conjunto, toman un peso extraño. Una vez, por ejemplo, dejé la puerta del patio cerrada con llave, y al día siguiente la encontré abierta. Pensé que había olvidado cerrarla. Otra vez, noté que un vaso que había dejado en la cocina apareció en el pasillo. Me reí, pensando que quizás había sido yo, distraído. Pero poco a poco, esas cosas dejaron de parecer errores míos. Lo que más me llamó la atención en esos primeros días fue la aparición de un gato negro. No tenía collar, ni parecía sucio. Al contrario, su pelaje era liso, brillante, y sus ojos, bueno, eso sí que no lo voy a olvidar. Eran de un amarillo casi dorado, y cuando me miraban sentía como si estuviera siendo evaluado, observado más allá de lo físico. No me pareció raro al principio. En el vecindario había varios gatos callejeros, pero este no se comportaba como los demás. Siempre se quedaba cerca de la casa como si me esperara. A veces lo encontraba en el tejado, otras en la reja del jardín. Una noche incluso lo vi sentado justo frente a la puerta de entrada, mirándome a través del vidrio. No se movía, no maullaba, solo me observaba. Cuando abrí la puerta para espantarlo, se fue caminando despacio, sin apuro, como si supiera que regresaría. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño en el aire. No miedo, no aún. Era más como un cosquilleo en la nuca, una incomodidad que no podía explicar. Como si algo invisible me estuviera siguiendo, muy cerca, y yo no pudiera verlo. Intenté distraerme. Trabajo desde casa, así que llené mis días con tareas, música, series. Pero incluso dentro de casa, algo se sentía, fuera de lugar. La luz del pasillo parpadeaba sin razón, y cambié el foco 3 veces sin resultado. Escuchaba ruidos por las noches, pequeños golpeteos, como si algo caminara por el techo, pero cuando salía a verificar, no encontraba nada. Algunos días después empecé a notar más gatos. No sé si siempre habían estado allí o si de repente comenzaron a aparecer, pero ya no era solo el negro. Había uno blanco con manchas grises, otro anaranjado, uno completamente gris con una cola rota. Todos, de algún modo, terminaban rondando mi casa. Se sentaban sobre el muro, caminaban por el techo o se echaban en la banqueta justo frente a mi ventana. Una vecina me comentó en tono de broma que mi casa se estaba volviendo el templo de los gatos. Me reí con ella, aunque por dentro algo no me gustó. No sabía por qué, pero sentía que no estaban ahí por casualidad. Una noche, mientras lavaba los platos, tuve la sensación clara de que alguien me observaba desde la ventana de la cocina. Giré rápido, con el corazón en la garganta. Era el gato negro otra vez. Estaba sentado allí, al otro lado del vidrio, inmóvil, con la misma mirada intensa de siempre. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había otro gato, blanco, más pequeño, que lo imitaba como si fuera su sombra. A partir de entonces, algo dentro de mí cambió. No podía explicarlo. Empecé a cerrar todas as portas e janelas com trancas extras. Me peguei deixando luzes acesas durante a noite, algo que nunca fazia. E mesmo assim, sentia que aquilo não era suficiente. Os gatos estavam ali todos os dias, cada vez mais próximos, cada vez mais silenciosos. Y cada vez que me miraban, algo se removía dentro de mí, como si supieran algo que yo no. Hasta ese momento, aún creía que todo era coincidencia, exageraciones de mi mente. Pero esa sensación de ser observado, ese silencio lleno de presencia,
Fue o que comenzó a quebrar a rotina. Y lo peor de todo es que, sin saber cómo, empecé a tener pesadillas. No cualquier tipo de pesadillas. Eran diferentes, oscuras, con voces de mujeres que murmuraban palabras que no entendía. Y siempre como olhos felinos me observando desde a sombra. Desde entonces, supe que mi vida ya no era tan común cuanto parecía. Algo había mudado. Y estaba apenas comenzando. Durante años, viví en esa casa sin notar nada raro. A veces, claro, se ouvem estalos no telhado, ou o vento arrasta folhas secas pelo corredor, mas nada que causasse medo de verdade. Sempre me considerei uma pessoa lógica, com os pés no chão. Mas a chegada daquele gato preto mudou algo em mim, mesmo que eu tenha demorado a perceber isso. No início, ele aparecia só à noite, sempre sozinho. Nunca miava, nunca se aproximava de verdade. Apenas observava. Parecia saber exatamente onde eu estava dentro de casa. Se eu estava na sala, ele aparecia na janela da sala. Se eu ia para o quarto, minutos depois, lá estava ele, do lado de fora, parado, me encarando através do vidro. Era estranho como ele sempre encontrava uma forma de me ver. E não era só a presença física, era o olhar. Aquele olhar profundo, fixo, que dava a sensação de que ele enxergava mais do que deveria. Às vezes, enquanto trabalhava no computador, virava o rosto e o via lá, sentado no parapeito da janela, me observando como se estivesse estudando cada movimento meu. Cheguei a comentar com uma amiga que um gato preto andava rondando a casa. Ela riu e disse para eu comprar ração, que logo ganharia um novo amigo. Mas algo me dizia que ele não estava ali por fome nem por abrigo. Era como se estivesse esperando por alguma coisa. Ou alguém. Uma noite decidi encará-lo de volta. Fiquei ali, do lado de dentro, com a luz da cozinha acesa, olhando para ele. Não se mexia. Seus olhos brilhavam como faróis amarelos. Fiquei hipnotizado, sem saber por quanto tempo. Quando dei por mim, já passava da meia-noite e a casa estava completamente silenciosa. Um frio estranho percorreu minhas costas. Pisquei e o gato havia desaparecido. Nem o som de suas patas se afastando eu ouvi. Na manhã seguinte, notei marcas de patas sobre o capô do meu carro. Mas o que me chamou a atenção foi que, entre as pegadas comuns, havia algumas maiores. Muito maiores. Pegadas de algo que claramente não era um gato. Como se ele não estivesse sozinho. Como se tivesse trazido outra coisa. De alguma forma, eu sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o início de algo que ainda não conseguia entender. Na terceira noite consecutiva em que o gato apareceu, algo novo aconteceu. Eu tinha acabado de deitar quando escutei um barulho leve, como um arranhado vindo do lado de fora. Me levantei devagar e fui até a janela do quarto. Ele estava lá outra vez, sentado exatamente no mesmo lugar da noite anterior. Mas dessa vez, não estava sozinho. Havia outro gato, cinza, com a pelagem desgrenhada e um dos olhos fechados como se tivesse sido ferido. Ambos me observavam em silêncio. A cena era tão estranha que me senti paralisado. Fechei as cortinas e tentei esquecer. Voltei para a cama e tentei dormir, mas algo me dizia que a noite ainda não tinha acabado. Por volta das 3 da manhã acordei de repente. Não por um pesadelo, mas porque ouvi uma voz. Uma voz sussurrando. Era fraca, como se estivesse longe, mas ainda assim, nítida. Parecia uma língua antiga, enrolada que eu não conseguia entender. Me levantei assustado e fui até o corredor. A casa estava às escuras, mas o som continuava, como se alguém estivesse cochichando atrás das paredes. Abri a porta da frente, impulsivamente. Lá fora, a noite estava imóvel. Nem vento fazia, nenhuma alma na rua. Mas os 2 gatos estavam ali. Um sentado no muro, o outro no chão, com a cabeça inclinada para o lado, como se me estudasse. O sussurro parou no mesmo instante em que eles me olharam. Fechei a porta rapidamente e encostei nela com as costas, tentando controlar a respiração. Não fazia sentido.
nenhum. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu estava cansado, talvez estressado. Era isso. Só isso. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente os sussurros. Frases que soavam como preces, ditas com vozes finas, femininas. Às vezes soavam como lamento, outras como ameaça. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrei um pequeno objeto no batente. Era um amuleto feito de penas secas, cabelos humanos e algo que parecia um dente. Fiquei em choque. Aquilo não podia estar ali por acaso. Peguei com cuidado e joguei dentro de um saco plástico, tentando convencer a mim mesmo que era apenas brincadeira de algum vizinho idiota. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que aquilo era um aviso e que os sussurros não eram alucinação. Algo estava se aproximando. Algo antigo. E os gatos não estavam ali por acaso. Nesse dia, fui trabalhar com os olhos fundos, a cabeça pesada. A sensação de estar sendo observado não me deixou nem por um minuto. E quando voltei para casa naquela noite, os 2 gatos estavam no mesmo lugar, esperando por mim. A partir de la cuarta noche, empecé a sentir que algo se desajustaba dentro de mí. Ya no era solo el miedo o la ansiedad, era como si una parte de mí se estuviera separando lentamente de la realidad. Todo parecía el mismo barrio tranquilo de siempre, la misma casa, la misma calle. Pero había algo diferente en el aire, algo invisible, espeso, como si estuviera respirando otra atmósfera. Los gatos seguían apareciendo. Ahora no eran 2, sino 4. Uno negro, el gris con el ojo cerrado, un blanco con manchas como quemaduras, y otro marrón muy delgado, con las costillas marcadas. Se posicionaban como centinelas alrededor de la casa. Siempre me observaban en silencio. No hacían ruido, no pedían comida, no parecían tener intenciones típicas de animales callejeros. Solo miraban, cada uno con sus ojos brillantes, como si registraran todo lo que hacía. Una noche, mientras miraba la televisión, noté algo en el rabillo del ojo. Una figura. Me giré rápido, pero no había nada. Apagué la televisión y escuché atentamente. Silencio. Apenas se oía el zumbido del poste de luz do lado de fora. Pero al pasar por el pasillo hacia mi cuarto, la sentí otra vez. Esa presencia. Como si alguien caminara muy cerca detrás de mí. Volví la cabeza de golpe, pero no había nadie. Me quedé quieto por largos segundos esperando. No sabía qué. Quizás que algo saltara de las sombras, quizás que me hablara, pero no pasó nada. Nada. Salvo esa sensación que no me dejaba. La de ser observado incluso cuando estaba solo. Esa misma noche, cuando fui al baño, noté algo que me heló la sangre. El espejo estaba empañado, aunque no había agua caliente corriendo, y en él, en el vaho, había marcas, como si alguien o algo hubiera pasado los dedos por la superficie. Eran 3 líneas, como garras, cruzando el espejo de arriba a abajo. Me paralicé. Tragué saliva, me acerqué con cuidado y toqué el vidrio. Estaba frío, como si hubiera sido tocado hacía segundos. Me giré lentamente, pero no había nadie más conmigo. O al menos no podía verlo. Esa noche dormí con las luces encendidas. No por comodidad, sino porque el simple pensamiento de quedarme a oscuras me revolvía el estómago. Y, aunque no quería admitirlo, sabía que algo había cruzado el umbral de mi casa, algo que no era humano. A la mañana siguiente, decidí salir de casa. No sabía a dónde ir exactamente, pero necesitaba respirar otro aire, estar entre personas. Caminé hasta una parte del barrio donde había una pequeña feria de libros usados. No era habitual en mí visitar lugares así, pero algo, no sé qué, me empujó a ir. Recorría los estantes polvorientos sin prestar demasiada atención, cuando un título me llamó la atención. No tenía nombre en la portada, solo un símbolo grabado en cuero, un círculo con una espiral en su interior, rodeado por figuras felinas.
Lo tomé con cautela y lo abrí. En su interior, las páginas eran ásperas, amarillentas, y estaban escritas a mano, en una mezcla de español antiguo y palabras que no reconocía. Sentí una presión en el pecho. El corazón me latía más rápido. Una de las primeras frases, escrita en letra grande, decía: «Los ojos de la sombra observan desde los tejados. Donde hay gatos, hay pactos». Me congelé. Pasé las páginas con lentitud. El libro hablaba de antiguas prácticas de brujería, de mujeres que se comunicaban con entidades a través de animales, especialmente gatos. Decía que algunos felinos no eran animales, sino extensiones de sus brujas. Ojos prestados, vigilantes silenciosos. Una de las leyendas decía que, en noches específicas, cuando la luna se ocultaba completamente, los gatos se agrupaban en ciertas casas marcadas para el sacrificio. Las llamaban casas sombra. Y en esas noches, si alguien dentro de esas casas escuchaba voces femeninas y encontraba marcas en espejos o puertas, significaba que el vínculo había comenzado. Cerré el libro con fuerza. El corazón martillaba dentro de mi pecho. Necesitaba aire. Lo compré sin pensar, pagué al vendedor sin mirar a la cara, y salí corriendo de allí con el grimorio en la mochila. Me temblaban las manos. Esa sensación que me venía persiguiendo desde hacía días se intensificó. Cuando llegué a casa, noté algo que antes no estaba allí. Sobre el marco de la puerta principal, escrito en algo que parecía tierra o ceniza, había un símbolo muy parecido al que estaba en la tapa del libro. Un círculo, una espiral, y al lado, una huella de gato. Mi estómago se revolvió. Sentí que iba a vomitar. Entré rápidamente, cerré con llave y bajé todas las persianas. Me encerré en el cuarto, con el libro sobre la mesa. Lo miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Algo dentro de mí decía que no debía abrirlo otra vez, que lo mejor era quemarlo, deshacerse de él, pero ao mesmo tempo, sentia que aquele livro sabia mais sobre o que estava acontecendo comigo do que eu mesmo. E talvez ele fosse a única coisa capaz de me mostrar a verdade por trás dos sussurros, das garras, dos olhos brilhantes. Sabia que, a partir de esse momento, já não podia fingir que todo era coincidência. Los gatos não estavam ali por acaso. E eu já não era apenas um observador da história. Eu estava dentro dela. Las siguientes noches fueron más silenciosas, pero no en el buen sentido. Era un silencio cargado, tenso, como si la propia oscuridad estuviera conteniendo la respiración. Los gatos seguían allí, fieles a su puesto. Cada noche uno más. Ya no eran 4, sino 7. Distintos colores, diferentes tamaños, pero todos con algo en común: la manera en que me miraban. No había curiosidad en sus ojos, había intención, y esa intención me estaba empezando a desestabilizar. Empecé a buscar respuestas en el grimorio. Lo leía por fragmentos, siempre en el día, con la luz del sol entrando por la ventana. No me atrevía a tocarlo cuando caía la noche. Las palabras en su interior eran extrañas, pero poco a poco empezaban a tener sentido. Había secciones que hablaban de caminos espirituales abiertos por vínculos animales y de los guardianes de la umbra, entidades que usaban formas físicas para observar desde esta realidad. Descubrí que, según el grimorio, había gatos que servían como puentes entre el mundo físico y el espiritual. No eran simplemente portadores de energía, eran antenas, recolectaban intenciones, emociones, y las llevaban a quienes estaban del otro lado, a las brujas. Comencé a pensar que tal vez había sido elegido, que por alguna razón, algo había puesto los ojos en mí. ¿Pero por qué? ¿Por vivir en esa casa? ¿Por tocar ese libro? ¿Por haberlos mirado a los ojos demasiado tiempo? Había una vecina mayor, doña Ramona, que siempre estaba sentada en la puerta de su casa, con su sombrero de paja y su radio vieja. Me acerqué una tarde y, con cuidado, sin sonar como un loco, le pregunté sobre los gatos. Me miró fijo durante unos segundos, y luego dijo algo que no me dejó dormir esa noche.
Si los gatos te están mirando, hijo, es porque ya vieron tu alma. Le pedí que me explicara mejor, y ella, en voz baja, me contó que hace muchos años hubo una mujer que vivía en mi casa. Decían que practicaba cosas oscuras, que hablaba con los animales, y que cada tanto, un gato desaparecía del barrio. Algunos vecinos afirmaban que escuchaban cantos por las noches, y que, cada cierto tiempo, aparecían símbolos dibujados con ceniza y sal. Cuando la mujer desapareció, muchos pensaron que todo había terminado. Pero la casa, según Ramona, seguía marcada. ¿Y los gatos? Ellos siempre regresaban. Esa noche no pude evitarlo. Me senté frente a la ventana, con todas las luces apagadas, y esperé. Y cuando llegaron, uno por uno, colocándose en fila frente a la casa, comprendí que algo, más allá de lo humano, me había conectado a ellos, y que esa conexión no iba a romperse tan fácilmente. No sé si lo que vi fue un sueño, una visión o una manifestación real, pero lo que sé con certeza es que no fue producto de mi imaginación. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté abruptamente, como si algo me hubiera empujado desde dentro del sueño. No hubo sonido, ni pesadilla, solo esa sensación de que alguien estaba en la habitación. No algo, alguien. Me senté en la cama, sin encender la luz. La luna se filtraba por la rendija de la persiana, proyectando líneas pálidas en el suelo. Al mirar hacia la puerta del cuarto, la vi. Una figura femenina, de pie, justo en el marco. Alta, delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su silueta era negra, pero no como una sombra cualquiera. Era densa, casi líquida, como si no perteneciera a este plano. Detrás de ella, al menos 3 pares de ojos brillaban desde el suelo. Gatos, inmóviles, observando. No podía moverme. No sentía miedo como el que había sentido antes. Era otra cosa. Una mezcla entre reverencia y terror. Sabía que estaba viendo algo que no debía ser visto. La figura dio un paso hacia adentro del cuarto. No hizo ruido. Era como si flotara, y aunque no podía ver su rostro, sentí que sonreía. No con la boca, con la mente. Una sonrisa que se clavó en mi cabeza como un clavo caliente. «Ya casi», dijo. Su voz no salió de su garganta. Salió de todos lados, de las paredes, del suelo, del aire. Entonces los gatos caminaron hacia mí, uno a uno. Rodearon mi cama, se sentaron y simplemente me miraron. La figura se desvaneció lentamente, como niebla. Y con ella, el silencio se volvió aún más profundo. Cuando desperté, porque no supe en qué momento perdí el sentido, ya era de día. No había ni rastro de los gatos. Pero en el suelo, junto a mi cama, había una huella. No era de un zapato, ni de un animal. Era una marca con forma de pie descalzo, delgado, y junto a ella, una pequeña espiral dibujada en polvo negro. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero al ir al baño y mirar el espejo, lo supe. En el vaho que se había formado, estaban escritas 3 palabras. Ella ya volvió. Y lo peor, era que yo sabía exactamente de quién hablaban, aunque aún no recordara su nombre. Desde aquella madrugada en que vi a la figura oscura en la puerta de mi habitación, ya no pude mirar la casa con los mismos ojos. Cada rincón parecía tener una historia que yo no conocía. Cada sombra escondía una advertencia. Y los gatos. Ellos ahora estaban en todas partes. De día se ocultaban, pero al caer la tarde reaparecían. Subían al tejado, al muro, al coche, al jardín. Era como si hubieran cercado la casa, como si me estuvieran preparando para algo. No sabía a quién recurrir. La única persona que había mostrado saber algo, doña Ramona, evitaba mirarme desde que le conté lo que vi aquella noche. Pero no podía quedarme sin hacer nada. Necesitaba saber qué había pasado realmente en esta casa. Por eso, fui al registro civil del pueblo, buscando documentos antiguos, cualquier información sobre los antiguos moradores.
Después de horas de revisar papeles amarillentos y archivos digitales, encontré un nombre: Clara Medina. Vivió en mi casa entre los años 70 y 80. Lo curioso era que no figuraba como propietaria, sino como ocupante. Más raro aún, en los comentarios anexos decía: supuesta curandera, múltiples denuncias por prácticas esotéricas. No se encontraron pruebas concluyentes. Ese nombre no me decía nada, hasta que vi una foto. Era borrosa, mal escaneada. Pero la silueta, el largo del cabello, la postura, era exactamente la figura que había visto en mi habitación. Salí de ahí con la cabeza a punto de estallar. Sentía que la realidad y lo imposible empezaban a mezclarse sin aviso. Esa mujer, Clara, había vivido en mi casa. Había sido acusada, aunque sin pruebas, de practicar brujería. Y ahora, todo indicaba que había regresado. Volví al grimorio con una nueva mirada. Lo abrí en la sección más deteriorada, y allí encontré algo que me hizo sudar frío. Un capítulo entero dedicado a una bruja llamada La que regresa con los ojos del gato. La descripción encajaba con todo lo que estaba pasando. Gatos como mensajeros, sueños que no son sueños, visiones, espíritus que no mueren, sino que descansan hasta que su nombre es recordado. Y yo lo había recordado. Sin querer, la había llamado. El libro lo advertía claramente. El que nombra lo olvidado, lo despierta. Y si la sombra se despierta, los gatos abren el paso. A partir de ese momento, cada sonido de la casa me parecía una señal. Cada crujido, cada susurro, cada parpadeo de luz. La sensación de ser observado ya no era solo sensación. Yo sabía que no estaba solo. Sabía que Clara estaba allí, esperando. Esa noche la oscuridad cayó más temprano de lo normal. Las nubes cubrían el cielo, y no había luna. El barrio entero parecía apagado. Las luces de las casas vecinas no brillaban con su fuerza habitual. Y en mi interior, algo se tensó. Sentía que algo iba a pasar. Cerré todas las ventanas, puse el seguro en la puerta y encendí cada lámpara de la casa. Me senté en la sala, con el grimorio en las piernas, como si fuera una protección. Los gatos, uno a uno, comenzaron a llegar. Me asomé por la cortina y los vi, al menos 10, repartidos por el patio y la acera, inmóviles. No se tocaban, no se movían, no emitían un solo sonido. Solo miraban hacia mi casa, hacia mí. Apagué la televisión. Quería escuchar. Necesitaba saber si había algo más allá del vidrio. El silencio era tan profundo que cualquier pequeño ruido se volvía gigantesco. Entonces escuché el primero. Un golpe leve, como si algo tocara la puerta principal con una uña larga. Me quedé congelado. Segundo golpe. Luego, una respiración. No era pesada, pero se oía nítida, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Lentamente me acerqué sin hacer ruido. Pegué el oído a la madera. No escuché nada. Pero cuando me giré para volver a la sala, el pomo de la puerta giró. Salté hacia atrás, aterrado. La puerta no se abrió, pero el pomo giró de nuevo. Fui corriendo a buscar un cuchillo, lo único que tenía a mano, y al volver, ya no había nadie allí. Ni respiración, ni golpes. Solo el silencio otra vez. Pero la calma no duró. Esa misma noche los susurros volvieron. Esta vez eran más nítidos. Provenían del baño. Caminé despacio por el pasillo, con el cuchillo temblando en mi mano. Empujé la puerta y encendí la luz. Estaba vacío. Pero en el espejo, otra vez empañado, había una nueva frase escrita. ¿Ya recuerdas mi nombre? Caí de rodillas. Ya no era una sugestión. No era un sueño. Clara estaba conmigo. Me había encontrado. Al levantar la vista, noté algo más. En la pared, cerca del espejo, había dibujos pequeños como hechos con ceniza. Eran símbolos circulares, espirales, marcas como las del grimorio. Y entre ellos, en el centro, una figura felina con ojos grandes,
abiertos de par en par. Me retiré lentamente, cerré la puerta y me atrincheré en el cuarto. No dormí. No cerré los ojos. Solo escuché. Y en la madrugada, justo antes del amanecer, escuché un sonido que me dejó sin aire. Uñas raspando el suelo, lentas, metódicas. No dentro del cuarto. No, venían del techo. Estaba claro. La casa ya no me pertenecía, era de ellos, y yo. Era apenas una presencia tolerada. Por ahora. Aquel amanecer no trajo paz. La luz del sol apenas cruzó las ventanas, como si también tuviera miedo de entrar. Las paredes de la casa parecían más frías, más lejanas, como si algo invisible se hubiera asentado en cada rincón. Yo ya no vivía allí. Sobrevivía. Intenté seguir con mi rutina, fingir normalidad. Preparé café, lavé los platos, abrí las ventanas. Pero todo estaba contaminado por esa presencia. Los gatos aún estaban afuera. Uno se había subido al tejado y desde allí observaba hacia abajo sin pestañear. Otro caminaba lentamente sobre el muro del jardín, como patrullando. No era vigilancia, era dominio. Ellos ya no venían de visita, ahora cuidaban el terreno. Aquel día noté que la electricidad fallaba. Las luces parpadeaban sin razón. La televisión se encendía sola, mostrando solo estática. El ventilador giraba lentamente aunque no estaba conectado. A veces, mientras caminaba por el pasillo, las bombillas explotaban sin previo aviso. Cada chispa me hacía saltar. El aire dentro de la casa se sentía cargado, como antes de una tormenta. Una energía densa, opresiva. Al anochecer, la presión en el ambiente se hizo insoportable. Las paredes crujían. No era el sonido habitual de la madera o del tiempo. Era como si la casa estuviera sufriendo, como si algo dentro de ella se estuviera moviendo, ajustando, buscando espacio para manifestarse. Cerca de las 9 de la noche, la puerta del armario del pasillo se abrió sola. Fui hasta allí con una linterna. El interior estaba completamente oscuro, más de lo que debía. Iluminé con la linterna y al fondo, sobre una caja vieja, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Una muñeca de trapo, con los ojos cosidos con hilo rojo y el rostro cubierto de ceniza. No la toqué, la dejé donde estaba y cerré el armario. Esa noche no dormí en mi cama. Me encerré en el cuarto con todas las luces encendidas, el grimorio sobre el pecho y un cuchillo en la mano, pero ni así me sentía seguro. Afuera, en la calle, los gatos se habían reunido. Vi por la ventana cómo formaban un círculo. Estaban completamente inmóviles, como esperando, y en el centro del círculo, algo oscuro se movía. No pude verlo bien, pero supe que era ella. Clara. No entró esa noche, pero sentí que cada minuto su presencia crecía, como una gota de veneno que se esparce lentamente por la sangre. Al día siguiente, decidí salir de casa. No podía soportar más ese encierro. Tomé el grimorio, lo guardé en una mochila y caminé hasta una biblioteca vieja que quedaba en el centro del pueblo. Nunca la había visitado, pero algo me decía que allí podría encontrar más respuestas. El edificio era antiguo, casi abandonado. Solo había una mujer mayor en el mostrador, que me miró con cierta curiosidad cuando le pregunté si tenían archivos históricos del barrio. Me condujo hasta un salón trasero lleno de carpetas apiladas, periódicos, libros desordenados. Me dejó solo y cerró la puerta tras de mí. Pasaron horas. Releí artículos antiguos, recortes de diarios, notas de vecinos. Y ahí, entre páginas arrugadas, encontré una mención especial a Clara Medina. Un titular amarillento decía: «Desaparece la mujer de los gatos. Sospechas de culto en casa abandonada». El artículo explicaba que Clara había sido vista por última vez una noche sin luna. Los vecinos reportaban gritos, cantos extraños y una gran cantidad de gatos reunidos en su jardín. Luego de eso, nadie volvió a verla. Pero había algo más. En el reverso del recorte, encontré una lista de nombres.
Eran de personas que habían desaparecido en las décadas siguientes, todas vecinas del mismo barrio, todas con denuncias previas de actividad felina anormal alrededor de sus casas. Eso me dejó helado. Volví a casa al atardecer. La temperatura había bajado, aunque el cielo seguía despejado. Los gatos me esperaban en el techo. Me seguían con la mirada mientras entraba. Esa noche abrí el grimorio con decisión. No iba a dejar que me consumiera el miedo. Quería entender lo que estaba enfrentando. Leí una sección que antes no había visto. Hablaba de una profecía. Cuando la bruja sea llamada por boca de inocente y los ojos felinos marquen el círculo, la casa se convertirá en umbral y el elegido deberá sellar el paso o ser devorado por él. Había un dibujo a mano, una casa marcada con espirales, una figura humana de pie rodeada de gatos, y al fondo, una sombra con brazos largos que emergía de una grieta en la pared. Sentí el peso de esas palabras como una piedra sobre el pecho. Yo había leído su nombre, yo la había recordado. Yo abrí la puerta, y ahora, era mi responsabilidad cerrarla, o terminaría como todos los demás, como Clara, como los desaparecidos, como parte del eco de la casa. Desde que leí la profecía en el grimorio, todo dentro de mí cambió. Ya no podía pensar en escapar. No se trataba solo de mí. La casa, el barrio, las personas que me rodeaban, todos estaban en riesgo. Clara había sido despertada, y los gatos no solo vigilaban, guiaban, marcaban, esperaban la señal para abrir por completo aquello que llamaban el umbral. Esa noche no cayó como las otras. No hubo transición lenta al anochecer. Fue como si alguien apagase el cielo de golpe. Un silencio anormal se extendió por toda la calle. Ni siquiera los grillos cantaban. La temperatura bajó bruscamente. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Sabía que algo iba a pasar. Poco antes de la medianoche, me asomé por una rendija de la persiana del cuarto. En la calle, los gatos se habían organizado nuevamente en círculo, pero esta vez eran más. No 10 ni 15, más de 30. Cubrían toda la banqueta frente a mi casa y parte del asfalto. En el centro del círculo, alguien estaba de pie. No era Clara. Era una niña. Pequeña, delgada, vestida con un camisón blanco. Tenía el cabello negro cubriéndole el rostro. No hablaba, no se movía. Solo estaba allí, como un faro silencioso. En su mano, sostenía un objeto que brillaba tenuemente. Al observar mejor, noté que era una vela encendida. Pero no era fuego normal. Era una llama azul. Me armé de valor. Bajé corriendo las escaleras. Abrí la puerta sin pensarlo demasiado. Los gatos no se movieron. La niña levantó la cabeza y por un segundo vi sus ojos. No eran ojos de niña. Eran oscuros, profundos, llenos de algo que no puedo describir. Algo que no debía existir en este mundo. Intenté hablarle. Le dije que no pertenecía aquí, que debía irse, pero no respondió. Solo levantó la vela un poco más alto, como si esperara una señal. Y entonces, desde el tejado, Clara apareció. No caminaba, flotaba. Su silueta se deslizaba con suavidad, con un vestido negro que ondeaba con un viento que yo no sentía. Cuando llegó al borde del techo, abrió los brazos y empezó a murmurar. No eran palabras humanas. Era un canto lento, hipnótico, que vibraba en el aire como un susurro de muchas voces a la vez. Sentí mis piernas ceder. Me arrodillé, cubriéndome los oídos, pero el canto no se detenía. La niña se arrodilló también. Colocó la vela en el suelo y empezó a trazar con su dedo un símbolo en la tierra. Una espiral, igual al del grimorio. Era el inicio del ritual. Sabía que si no lo detenía ahora, sería demasiado tarde. Me levanté con esfuerzo. Saqué el grimorio de mi mochila y lo abrí justo en la página donde hablaba del umbral. Había una oración,
Una frase que se debía gritar en el momento exacto para romper la conexión antes de que el paso se abriera por completo. Esperé. La figura de Clara empezó a descender del tejado. No caminaba. Bajaba flotando, lentamente. Los gatos empezaron a maullar, uno por uno, creando un coro gutural que acompañaba el canto. La tierra temblaba bajo mis pies. Y entonces lo grité. Grité la frase exacta del grimorio con toda la fuerza de mis pulmones, aunque no entendía bien su significado. Al hacerlo, una ráfaga de aire me lanzó hacia atrás. La vela de la niña se apagó. Los gatos corrieron en distintas direcciones, dispersos. Clara emitió un grito agudo, de furia, de dolor, y su figura se deshizo en el aire como ceniza llevada por el viento. El símbolo en la tierra se desdibujó. Y la niña simplemente desapareció. El silencio volvió. Absoluto. Me quedé allí, tirado en la entrada de la casa, con el grimorio abierto sobre el pecho, respirando con dificultad. Había detenido el ritual, pero no lo había destruido. Pasaron 2 días desde aquella noche, y todo en el barrio parecía volver a la normalidad. No había señales de los gatos, ni ruidos extraños, ni sombras cruzando las paredes. Algunos vecinos incluso dijeron que habían dormido mejor que nunca, como si una tensión invisible se hubiera desvanecido. Pero yo sabía la verdad. No era paz, era pausa. Dentro de mí, algo seguía activo, una conexión que ya no podía cortar. Cerré el grimorio con cadenas y lo guardé en una caja de metal, enterrándola en el fondo del jardín. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el canto de Clara. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, veía los ojos de la niña reflejados en los cristales. Las huellas no estaban solo en la casa, estaban en mi mente. Una tarde, al lavar los platos, noté que mis manos se movían solas, dibujando símbolos con la espuma. En el espejo del baño aparecieron marcas que yo no recordaba haber hecho. Y lo peor fue cuando me descubrí hablando en voz baja, murmurando palabras que no entendía. Consulté a un psicólogo. Intenté convencerme de que todo era fruto del estrés, pero dentro de mí sabía que no era eso. Lo que había comenzado aquella noche no se detuvo con el ritual interrumpido. Había algo más, un vínculo, un rastro que Clara había dejado en mí. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Me llamó doña Ramona. No la veía desde hacía días. Su voz estaba temblorosa. Me pidió que fuera a su casa de inmediato. Cuando llegué, me mostró una carta. No tenía remitente, solo decía mi nombre en la portada. Dentro, había una hoja de papel vieja, amarilla. Escrito con tinta negra y letra antigua decía: «Aún no es tuya la victoria. La puerta solo duerme. Debajo, un dibujo, una espiral, un ojo y un gato, con el mismo brillo dorado en la mirada que había visto tantas veces». Doña Ramona me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que, muchos años atrás, ella también había enfrentado algo parecido. Pero no logró cerrarlo, solo huir. Y ahora, decía, todo había vuelto por mí. La conexión no estaba rota, solo había cambiado de forma, y ahora estaba dentro de mí. Después de la carta anónima, algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Hasta ese momento, aún conservaba una parte de mí que deseaba creer que todo podía terminar, que si me alejaba lo suficiente, si quemaba el grimorio o vendía la casa, podía librarme de Clara, de los gatos, de esa fuerza que me estaba consumiendo por dentro. Pero la carta lo dejaba claro, la puerta no estaba cerrada, solo dormía, y eso significaba que podía volver a abrirse. A partir de ese día, empecé a desconfiar de todo y de todos. Me distancié de mis amigos, ignoré llamadas, dejé de responder mensajes. Empecé a sospechar que cualquiera a mi alrededor podía estar siendo manipulado por Clara, o peor, que podía estar bajo su influencia sin saberlo. Caminaba por la calle y sentía miradas fijas. Entraba a una tienda y escuchaba cuchicheos.
Hasta los rostros más conocidos me parecían ajenos, distorsionados. Los gatos volvieron a aparecer. No en la misma cantidad ni con la misma intensidad, pero sí de manera estratégica. Uno en la esquina, otro debajo de un coche. Uno en lo alto de una rama, observándome desde las alturas. Y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía un zumbido en los oídos, un pequeño empujón mental, como si intentaran sacarme de mí mismo. Una noche, al mirar por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Doña Ramona hablando con una figura encapuchada en la esquina de la calle. No podía verla bien, pero parecía ofrecerle algo. La figura tomó lo que sea que fuera y desapareció entre las sombras. Ramona volvió a su casa sin mirar atrás. Mi mente ya no distinguía lo real de lo inducido. ¿Había visto eso de verdad? ¿O era otro eco que Clara estaba sembrando en mí? Intenté confrontarla al día siguiente, pero cuando llamé a su puerta nadie respondió. Toqué varias veces. Nada. Cuando un vecino me dijo que ella se había ido del barrio, que se había marchado sin avisar, comprendí que estaba solo. El aislamiento era parte del juego. Clara quería que me encerrara en mí mismo, que perdiera la noción del tiempo, de lo real, de lo cuerdo, y lo estaba logrando. Para comprobar que aún conservaba algo de control, grabé un video. Me senté frente a la cámara, con la casa en silencio, y empecé a relatar todo. Desde la llegada del primer gato hasta la carta anónima. Quería dejar un registro, una prueba de que lo que estaba viviendo no era una invención. Pero cuando terminé la grabación y la reproduje, mi voz no estaba. En su lugar, había un susurro bajo, constante, que repetía una sola frase. Aún no es tiempo. No volví a tocar la cámara. Esa noche, después del video fallido, decidí que ya no podía seguir esperando. No podía quedarme encerrado, viendo cómo Clara ganaba terreno dentro de mi mente, dentro de la casa, dentro de todo. Tenía que hacer algo, incluso si no sabía exactamente qué. Fui al jardín y desenterré la caja de metal que contenía el grimorio. Al abrirla, encontré que el libro estaba completamente seco, intacto, pero había algo nuevo. Una página que antes no existía, escrita con tinta fresca. Allí decía: «Solo puedes cerrar lo que abriste si recorres el mismo camino. Donde la vela ardió, allí está el umbral». Inmediatamente supe a qué se refería. La vela azul, la niña, el círculo de gatos frente a mi casa. Busqué entre mis cosas una linterna, una cuerda, un poco de sal gruesa y unas velas blancas. No sabía si todo eso serviría de algo, pero me hacía sentir menos vulnerable. Me senté frente a la puerta, esperé a que cayera la noche y observé. Poco a poco, como un patrón ya aprendido, los gatos comenzaron a llegar. Uno se sentó frente al portón, luego otro, y otro. La formación se repetía, aunque esta vez no había niña, ni vela, ni canto, solo silencio. Abrí la puerta con decisión, crucé el umbral y caminé hacia el centro del círculo. Los gatos no se movieron. Me arrodillé y temblando, dibujé la espiral en el suelo con la sal. Coloqué las velas blancas en los puntos cardinales, como decía el grimorio. Encendí una a una. En el momento en que la última vela se encendió, el suelo vibró levemente. No era un terremoto, era algo más profundo. Una energía que despertaba debajo de la tierra. Entonces, ella apareció. Clara. Esta vez, no era una sombra, no era una figura difusa. Estaba completa. Su rostro era pálido, su cabello largo caía como hilos negros sobre su vestido. No caminaba, se deslizaba lentamente, con una serenidad que helaba la sangre. Sus ojos eran completamente oscuros, vacíos, como pozos infinitos. Se detuvo frente a mí y habló. «Has abierto el paso, no puedes cerrarlo sin pagar». «¿Qué quieres?», pregunté, sin saber de dónde sacaba el valor. «Quiero lo que siempre he querido. Un cuerpo, una voz, una vida». Negué con la cabeza. No iba a dárselo, no me iba a entregar.
Entonces, Clara extendió la mano hacia mí. Los gatos se acercaron lentamente, rodeándome. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, y justo cuando sentí que iba a perder el control, recordé algo. El grimorio decía que las brujas no soportaban el reflejo, que los espejos les devolvían su verdadera forma. Corrí hacia la casa, tomé un espejo pequeño que tenía en el baño y regresé corriendo. Cuando Clara extendió la mano de nuevo, levanté el espejo frente a ella. Su rostro cambió. Ya no era humano. Su piel se agrietó, sus ojos se encendieron en un rojo opaco, su boca se alargó como un grito eterno. Retrocedió. Los gatos chillaron y corrieron en todas direcciones. Las velas se apagaron al mismo tiempo. El suelo dejó de temblar, el silencio volvió, y Clara se desvaneció con el viento. Me desplomé en el suelo, exhausto, en shock. La confrontación había ocurrido, e por ahora eu había vencido, mas no final do espelho ainda estava gravada sua imagem, e ela estaba sorrindo. Los días que siguieron al último enfrentamiento con Clara fueron extraños. Por fuera todo parecía calmo. Los gatos desaparecieron por completo. Nadie rondaba mi casa, ni siquiera los vecinos. El aire estaba más liviano, las luces ya no parpadeaban, y los espejos no mostraban más símbolos. Pero yo sabía que no era una victoria. Era una tregua. Clara seguía allí, en algún rincón de lo invisible, esperando su momento. Lo sentía en mis sueños, en la forma en que el viento movía las cortinas aunque las ventanas estuvieran cerradas, en la forma en que los relojes de la casa atrasaban sin motivo. Una noche, mientras reorganizaba todo en mi cuarto, escuché un ruido seco proveniente del jardín. Salí con cautela y vi la caja de metal, la que había enterrado días atrás. Estaba abierta. El grimorio no estaba dentro. Al lado de la caja, sobre la tierra, había una hoja arrancada y doblada. La desdoblé con manos temblorosas. Era una página nueva. Nunca antes la había visto. En ella, escrita con una tinta oscura, casi roja, estaba la profecía final. No llevaba título, ni símbolo, solo un texto que parecía escrito para mí. Cuando la luna desaparezca 3 veces, y la voz del elegido no se quebrante ante el reflejo, la bruja quedará atrapada para siempre en su propia imagen. Pero si duda, si vacila, el umbral se abrirá desde dentro. Me senté en el suelo sin saber qué pensar. Había enfrentado a Clara una vez con un espejo. No sabía si había sido suficiente, pero ahora comprendía que ese fue solo el inicio. Ella no quería solo un cuerpo. Quería abrir algo mucho mayor, una puerta que no debía existir. Y yo, sin querer, era su llave. Empecé a revisar mis recuerdos, las veces que vi la espiral, las frases en el espejo, la niña con la vela azul. Todo encajaba en la estructura de un rito antiguo, uno que necesitaba etapas, símbolos, emociones humanas. Clara me estaba moldeando, preparándome, no solo para poseerme, sino para convertirme en un puente. Si yo perdía el control, si cedía el último fragmento de mi voluntad, ella lo usaría para regresar completamente. Decidí que no permitiría que eso ocurriera. Volví a cerrar la caja de metal, desta vez con cadenas reforzadas, e inscrevi símbolos de protección alrededor dela, como vi em um antigo capítulo do Grimório. Queimei sálvia, espalhei sal e deixei todas as luzes acesas. Durante 3 noites esperei. A lua não apareceu no céu em nenhuma delas. A profecia estava se cumprindo. Na 3ª noite, antes da meia-noite, Clara apareceu, no espelho do banheiro, não como antes. Ela não sorriu. Ela chorava. Suas lágrimas não escorriam. Caíam direto da superfície do vidro para o chão real. Era um aviso. Estava chegando a hora final. Na madrugada seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não foi um som, nem uma imagem. Foi algo interno, como se minha alma tivesse sido sacudida. Levantei da cama e notei que o espelho do corredor estava coberto de neblina, mesmo com todas as janelas fechadas.
Me aproximei e vi que a neblina se movia, como se respirasse. Aproximei o rosto devagar. E então, Clara falou. Ya no tienes tiempo. Decide. Foi tudo o que disse. Mas sua voz não soava mais como antes. Era fraca, trêmula. Algo nela havia mudado. Voltei correndo para o quarto e abri o grimório, que milagrosamente estava em cima da cama, mesmo depois de ter sido trancado e enterrado. As páginas se mexiam sozinhas, como guiadas pelo vento. Pararam na última. Havia apenas uma instrução. Se aún conservas tu reflejo, desde que ela entre. Luego, rompe-lo. Entendi o que precisava fazer. Peguei o espelho do banheiro, levei até o centro da sala e o apoiei no chão, de frente para mim. Apaguei todas as luzes. Sentei diante dele. Esperei. Os minutos se arrastaram. A casa toda parecia respirar. E então, Clara apareceu no vidro. Seus olhos estavam vermelhos, não de raiva, mas de dor. Ela não dizia nada. Apenas estendeu a mão contra o espelho. E eu estendi a minha. Quando nossos dedos se tocaram através do vidro, senti um choque, um frio que invadiu meu corpo por completo. Minha visão ficou turva. Ouvi vozes, muitas, mulheres, crianças, homens, todos sussurrando em uma língua que não conhecia, mas que parecia antiga, ancestral. O tempo parou. Senti Clara entrando, não no meu corpo, mas no espelho. Sua imagem ficou mais nítida. Seus olhos me encararam pela última vez, e naquele momento, eu rompi o espelho com toda a minha força. Os estilhaços voaram para todos os lados. O ar vibrou. A casa tremeu como se um trovão silencioso tivesse passado por dentro dela. Os sons cessaram. O silêncio caiu, desta vez, como fim, não como ameaça. Fiquei deitado no chão sem forças. Os cacos espalhados refletiam apenas a sala, vazia. Nenhum rosto, nenhuma sombra, nenhum olho dourado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que Clara havia sido selada. Mas também entendi algo maior. Ela não foi destruída, apenas presa. E o reflexo dela agora estava espalhado. Em cada pedaço de espelho partido. Em cada superfície que devolve uma imagem. E isso significa que, se alguém olhar por tempo demais, ela pode voltar. Después de romper el espejo, pasé horas tirado en el suelo, con la mirada perdida en los fragmentos esparcidos a mi alrededor. No sabía si había pasado un minuto o una eternidad. El cuerpo me dolía, no por heridas físicas, sino por el peso invisible que se había ido acumulando durante días. Sentía como si me hubieran vaciado por dentro, como si algo hubiera sido arrancado de mí, algo que nunca supe que llevaba. La casa estaba en absoluto silencio. Ni un crujido, ni un maullido, ni el sonido de los autos en la calle. Solo el leve zumbido de la electricidad, que por primera vez en semanas sonaba estable. Me senté com dificuldade, observando os restos do espelho. Nenhum dos pedaços refletia nada de estranho. Nenhum mostrava Clara. Nenhum sussurro, nenhum olhar escondido. Era apenas vidro quebrado. O sol começava a nascer. Pela fresta da janela da sala, vi os primeiros raios atravessarem a cortina. A luz dourada tocava o chão com suavidade, e por um momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era euforia, nem alívio completo. Era uma pausa, um silêncio que não machucava. Me levantei devagar e fui até a porta da frente. Abri com cuidado. Lá fora, o mundo estava igual. A rua, as árvores, o céu começando a clarear. Mas algo essencial tinha mudado. Não havia mais gatos. Procurei com os olhos ao redor. No telhado, no muro, no jardim. Nenhum deles. Nenhuma presença silenciosa. Era como se tivessem ido embora todos ao mesmo tempo. Como se, com o espelho destruído, também tivessem perdido seu vínculo com este lugar. Voltei para dentro e sentei no sofá. Peguei o grimório que ainda estava sobre a mesa. Folheei suas páginas. Agora, todas estavam em branco.
O texto antigo desaparecera, como se tivesse cumprido sua função. A última página, que antes trazia a profecia, agora só tinha uma frase escrita no centro. É o que enfrenta la sombra se convierte em guardiã de la luz. Fechei o livro e, sem pensar duas vezes, coloquei-o na lareira. Acendi o fogo e observei as chamas consumirem lentamente cada página. Não era por medo, era por fim. Clara já não estava presa ao grimório. Seu vínculo havia sido cortado. Não precisava mais daquele objeto como lembrança. Passei os dias seguintes reorganizando a casa. Troquei os espelhos por quadros. Pintei as paredes. Abri todas as janelas. Ventilei cada canto. Era como se eu estivesse limpando não apenas o espaço físico, mas a energia impregnada em cada parede. Ainda tinha pesadelos. Às vezes acordava com a impressão de ouvir um sussurro distante ou ver um vulto passar no corredor, mas logo se desfaziam. Não havia mais marcas nos vidros, nem símbolos no espelho. As vozes haviam se calado. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Era uma menina, com não mais de 10 anos, acompanhada pela mãe. Disseram que estavam procurando a casa onde uma mulher chamada Clara havia vivido muitos anos atrás. A mãe explicou que Clara tinha sido irmã de sua avó e que ouvira histórias estranhas sobre ela desde pequena. Não sabiam se era verdade, mas decidiram passar por curiosidade. Convidei-as para entrar. Mostrei o que restava da casa antiga, as paredes renovadas, os quadros, o jardim já sem marcas. A menina andava com calma, como se escutasse algo que os adultos não podiam ouvir. Em determinado momento, parou diante de uma parede e colocou a mão sobre ela. "Aqui estava o espejo, verdade?" Perguntou, com naturalidade. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, balancei a cabeça afirmando. Ela sorriu levemente e disse algo que me gelou por dentro, mas ao mesmo tempo me deu uma estranha sensação de certeza. "Ya não está aqui, pero tampouco está lejos." Depois disso, foram embora. Nunca mais as vi. Hoje, meses depois, a casa continua tranquila. Plantei árvores no jardim. Os espelhos continuam fora. Voltei a trabalhar. Tento levar uma vida normal. Mas de tempos em tempos, sinto a presença voltar. Não como ameaça, mas como uma lembrança silenciosa. Aprendi que o mal nem sempre desaparece. Às vezes adormece. E cabe a nós manter a vigilância. O reflexo de Clara já não está nas janelas, nem nos cacos. Mas algo dela ficou no ar. Em cada silêncio mais demorado, em cada sombra mais alongada. Não como uma bruxa que quer voltar, mas como um aviso permanente de que, uma vez que se vê o outro lado, nunca mais se enxerga o mundo da mesma forma. E agora, sou eu quem vigia.